del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi grupo pequeño, allí muchos conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Muy buenas noches, un cordial saludo. Me complace de manera muy especial estar en esta clase con cada uno de ustedes. Mi nombre es Joel Cabrales, Pastor Joel Cabrales. Actualmente me desempeño como capellán del Colegio Adventista Bilingüe de David en la ciudad de David, en el país de Panamá. Muchas gracias, Pastor Daniel Arismendi, por la invitación de poder participar contigo en esta red de formación y evangelismo Kairos. Y un saludo también a cada uno de los estudiantes que tienen la plena disposición de acercarse, de participar de esta capacitación y este entrenamiento. En este momento vamos a colocar el tiempo, es muy importante, tengo un tiempo para desarrollar esta clase, pero antes vamos a orar, ¿les parece? Padre bueno, en este momento queremos darte las gracias por tu amor, tu misericordia, por tu protección. Y en este instante que vamos a capacitarnos, queremos que tu Santo Espíritu pueda influir de manera poderosa en nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas que podamos aprender algunos aspectos importantes para el crecimiento de tu obra. Gracias por todo, te lo pedimos en Jesús. Amén. El tema que vamos a desarrollar en este día es la preparación del sermón. Cómo encontrar la idea central del sermón. Tenemos algunos aspectos, los objetivos fundamentales que tenemos para el desarrollo de esta clase. En primer lugar, aprender a preparar un sermón. En segundo lugar, aprender el arte de la predicación. En tercer lugar, aclarar las ideas del predicador. Estos son los objetivos de esta clase que vamos a desarrollar. Tenemos también un contenido y el contenido es el siguiente. El contenido que vamos a desarrollar en esta clase. ¿Qué debo predicar? Es una idea central.
Paso 1, el predicador debe escuchar a Dios. Paso número 2, el predicador debe escuchar la palabra. Paso número 3, el predicador debe observar el texto. Ahora, entendiendo este contenido, vamos a avanzar y a desarrollar la clase de hoy. Es importante entender que el predicador es una persona potencialmente usada por Dios. El predicador está llamado obviamente a predicar, valga la redundancia, pero hay un aspecto muy importante que el predicador debe saber y es que va a predicar. ¿Qué predicar? Como predicadores nos encontramos en algunas dificultades con este aspecto porque siempre redundamos en qué voy a predicar, en qué voy a predicar, qué voy a predicar, en qué se va a basar mi predicación. Y en segundo lugar, lo que un predicador debe saber es preparar un sermón. No podemos ser un predicador sin saber preparar un sermón. Todo parte de ese elemento fundamental que es preparar el sermón. Ahora bien, un aspecto fundamental es la idea central. ¿Qué es la idea central? Para que nosotros entendamos un poco, la idea central es la idea fundamental o primaria del pasaje bíblico que deseo comunicar a la audiencia. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. No. La idea central es la palabra de Dios. La idea central puede ser el capítulo bíblico. La idea central puede ser el pasaje bíblico. La idea central puede ser el personaje bíblico. La idea central pueden ser las circunstancias bíblicas, que es lo más importante que tú, mi querido hermano, vas a usar en tu sermón. Puede ser el foco, puede ser el eje, puede ser también la órbita, lo más importante, lo central, lo primordial. Esa es la idea central. Quiere decir que cuando tú te encuentras con un pasaje bíblico, automáticamente que te motivó, que te cautivó, que te impresionó, automáticamente debe estar en tu mente que esa es la idea central de tu sermón. Ahora bien, en este aspecto de la idea central es importante entender que a la hora de preparar un sermón es como encontrar un tesoro. Es como encontrar un tesoro. Y para encontrar un tesoro es importante que entendamos que debemos buscar ese tesoro. Debemos buscarlo, buscar. Quiere decir que a la hora de nosotros preparar un sermón, debemos en primer lugar manifestar un trabajo abnegado. No puede ser de una a la primera, no. Debemos manifestar un trabajo abnegado. Debemos tener un nivel de sacrificio. Debemos también tener tiempo. Debemos tener paciencia y también debemos tener dedicación. Y cuando la idea central está clara, el predicador va a comenzar a formar su sermón, va a preparar su sermón. Cuando la idea central está clara y has comprendido que es un tesoro y has comprendido estos elementos, sin duda alguna vas a tener la capacidad de poder preparar tu sermón. Porque esto es muy importante a la hora de preparar nuestro sermón. Es fundamental para la preparación del sermón. Paso número uno que estamos desarrollando es el siguiente. El predicador debe escuchar la palabra de Dios. El predicador debe escuchar a Dios. Y cuando nosotros hablamos de que el predicador debe escuchar a Dios, es muy importante la palabra de Dios. Es muy importante el estudio de su palabra. Es por medio de la palabra que nosotros escuchamos a Dios.
y debemos cada día estudiar con diligencia. No podemos ser negligentes en este aspecto del estudio de la palabra. Es diariamente, porque por medio del estudio de la palabra, Dios en todo momento nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo, nos quiere mencionar algo, nos quiere hablar algo. Por eso es muy importante, debe haber coherencia a la hora de yo predicar y también una relación íntima por medio del estudio de la palabra. El segundo elemento importante que me va a ayudar a mí a preparar un sermón es la oración. No solamente el estudio de la palabra, sino que también es la oración. Un predicador debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre de oración. Es más, la fuerza del mensaje se produce por medio de la oración. Viene a mi mente lo que en algún momento leí en un documento donde Martín Lutero, redactando una carta, mencionó: cuando tengo tiempo oro 2 horas al día, cuando no tengo tiempo oro 4 horas al día. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que un predicador debe ser un hombre de estudio de la palabra y un hombre de oración. Eso es sumamente importante. Otro aspecto que yo quiero compartir contigo, mi querido hermano, es el aspecto de que cuando yo voy a estudiar la palabra para preparar mi mensaje, para preparar mi sermón, es importante que ese sermón haga mella en mi corazón, haga una transformación en mi corazón. Dice este pensamiento fundamental: la Biblia es un tesoro escondido, como hemos mencionado. La Biblia es un tesoro escondido y el predicador debe buscarlo diariamente, debe prepararlo a través del horno de su propia experiencia para refinarlo y prepararlos para otros. Qué maravilloso pensamiento de W. Wiersbe, un pensamiento muy atinado para esto que estamos nosotros mencionando. Entonces, paso número 1, estudio de la palabra, una buena relación con nuestra Biblia, una buena comunicación con Dios por medio de la oración y comprender que el mensaje puede hacer una transformación en mi vida para poder impartirlo de manera puntual a otro. El paso número 2 tiene que ver con el texto bíblico. Es decir, cuando tú te encuentras con un texto bíblico o con un capítulo, lo que tienes que hacer es seleccionar el texto, no solamente que te llame la atención, sino que ese pasaje bíblico debe contener un principio o una verdad fundamental. Es decir, estás estudiando la Biblia y yo quiero que en su casa ustedes practiquen esto con la primera epístola del apóstol Pedro, del capítulo 1, versículos del 1 al 12. La epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Entonces, cuando usted esté con ese capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, del 1 al 12, estudiándolo, debe venir a su mente lo siguiente, y eso es aplicable para cualquier capítulo, debe venir a su mente: ¿qué voy a predicar? Usted está estudiando la Biblia, entonces usted dice, de este capítulo, ¿qué voy a predicar? Segundo, ¿qué texto voy a seleccionar? Este texto me llamó la atención porque tiene un aspecto doctrinal, tiene un aspecto cristocéntrico, tiene una verdad presente. Entonces, ya después que usted selecciona el texto, usted posteriormente dice, debo predicar sobre todos los textos, algunos o uno. Ya usted hace esa selección particular. Todo el capítulo voy a solamente usar 3 textos bíblicos o solamente voy a usar un pasaje bíblico. Cuando usted tenga esto en mente, es importante que entienda que la verdad debe estar presente en ese pasaje bíblico, en ese capítulo que usted ha seleccionado. El segundo paso, el segundo elemento, de este segundo paso es el contexto. Y cuando tú te encuentres con el contexto, debes hacerte unas preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué está hablando el autor? Eso es sumamente importante. ¿Qué
qué está hablando el autor. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el autor? En tercer lugar, ¿por qué escribió estas palabras? Y en último lugar, ¿qué desea el Señor enseñarnos a través de este texto? Este es el contexto. Es muy importante considerar el contexto. Hay un pensamiento que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Cae atinado aquí. Por eso es importante no solamente el texto bíblico. Ya tú lo has seleccionado, ya tú lo encontraste y tú dices, voy a predicar de esto. Posteriormente, cuando ya tú seleccionas el texto, debes colocar estas interrogantes. ¿Qué está hablando el autor? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué escribió estas palabras? ¿Qué deseo enseñar? ¿Todo el capítulo, solo estos pasajes o un solo pasaje bíblico? Eso es sumamente importante. Otro elemento en el tercer paso que debemos nosotros considerar es la observación. Debemos observar. ¿Qué significa observar? Observar significa ver, notar algo, encontrar, y debemos hacerlo con una mirada cuidadosa. Cuando ya yo me encuentro con el texto bíblico, yo debo tener una mirada cuidadosa, mirar de cerca, interesadamente, y para poder familiarizarme con el pasaje bíblico. Dar una atención especial a lo que uno no ve. Eso debemos nosotros manifestarlo a la hora de hacer o elaborar o preparar nuestro sermón. Y ya por último, en este tercer paso, cuando ya tú comprendes todos estos elementos que hemos mencionado, además el pastor Daniel Arismendi les va a hacer llegar la guía que va a extender pues esta presentación. Cuando ya tú tienes todos esos elementos, es muy importante que comprendas palabras con contenido teológico. Cuando tú encuentras el texto bíblico, tú debes pasar por tu mente lo siguiente. ¿De qué está hablando el texto bíblico? Del pecado, de la redención, de la justicia de Cristo, de la expiación, del juicio, de esos elementos importantes. Cuando tú ves esos elementos importantes, quiere decir que son palabras con contenido teológico. Esos contenidos teológicos, sin duda alguna, te van a ayudar a poder expandir con mayor precisión tu predicación. Otro elemento que nosotros debemos entender es la construcción gramatical. Verbo, sujeto, predicado, si está en presente, pasado, futuro, si hay artículos, si hay pronombres. Todos esos elementos son importantes. No solamente el contenido de las palabras teológicas, sino también la construcción gramatical. Otro elemento importantísimo que debemos entender es la forma literaria. Cuando nosotros vemos las formas literarias, si el pasaje bíblico que estoy leyendo tiene algún aspecto poético, narrativo, si es una epístola, o si es una historia, o si es un personaje bíblico, una biografía, eso es la forma literaria. Otro elemento fundamental son los destinatarios. Siempre cuando se da un mensaje, el autor está escribiendo para alguien. Por lo tanto, debemos nosotros investigar a quién fue enviado el mensaje. ¿A quién se le envió ese mensaje? Otro elemento son las circunstancias en las que se escribió el pasaje bíblico. ¿En qué circunstancias se escribió el pasaje bíblico? Estaba el autor preso, estaba el autor de viaje, la condición del pueblo, la condición del autor, las condiciones físicas, anímicas, morales, espirituales. Eso es muy importante que nosotros también podamos investigar en esa circunstancia en la que se escribió el pasaje bíblico. Y por último,
el contenido del pasaje. Cuando nosotros hablamos del contenido del pasaje, estamos hablando de cómo se aplicaba ese pasaje o ese mensaje para los cristianos que lo recibieron en primer lugar y cómo se aplica para nosotros. Esto nos va a ayudar sin duda alguna a poder tener una mayor preparación de nuestras predicaciones, de nuestros sermones, para predicar con ahínco, para predicar con fuerza, pero por sobre todas las cosas, para predicar la verdad. En cierta ocasión, un autor escribió: para ser un buen predicador solo se necesitan de 3 cosas. Uno es ser inteligente. Otro, tener sentido común. Y en tercer lugar, la gracia de Dios. Que la gracia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Un abrazo en la distancia. Se despide de ustedes el pastor Joel Cabrales, deseándoles ricas y infinitas bendiciones para cada uno de ustedes. Les desea este humilde servidor. Que Dios me les bendiga. Tinieblas de este mundo, por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi grupo pequeño, allí muchos conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús.